Basta para mí. Bien, queridos hermanos, pues vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días. Un segundo para acomodar esto. Estaba contándoles a los hermanos que nos acompañan de México que, bueno, les decía mamá que no se esperaban estas condiciones climáticas, ¿no? Los bautizos. Pero veo que está humeando, veo que no está tan grave el asunto. Les contaba a los hermanos que, si no me equivoco, yo no sé si estaba yo presente ahí o no, esto tiene muchos años, no sé si había nacido yo o no, pero el primer bautizado de la iglesia en Mesa, en México, fue el hermano Víctor, en Andrade, y lo bautizaron en Toluca, en un río que corría. Si han visitado Toluca, en Toluca siempre hace frío, no sé si tanto común, pero siempre hace frío. Y el hermano Víctor no sabía nadar. Yo lo bautizaba el hermano Tomás, pero ustedes saben que cuando entras caminando a un río, pues luego pisas el falso y vas para abajo, ¿no? Entonces así pasó con el hermano Víctor, y ahí se andaban ahogando los dos, porque cuando alguien no sabe nadar, pues se aferra a lo que tenga ya nada. Y si se está ahogando, pues se empieza a ahogar al lado también. No sé si han tenido esa experiencia, ya nos ha tocado. Pero nos da mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Estaba haciendo cuentas, yo creo que tienen ya unos 4 o 5 años que no habíamos podido visitar a los queridos hermanos de Querétaro. Con algunos llegamos a coincidir en México, en iglesias hermanas, pero le damos gracias al Señor que sigue hablando aquí en Querétaro, y por favor reciban saludos de los hermanos en Sábado. Para comenzar vamos a 1 Samuel, por favor, capítulo 22. Estamos llevando una serie sobre la vida de David en Sábado. Vamos a ir avanzando poco a poco, no nos toca cada domingo, pero vamos avanzando poco a poco. Y con la ayuda de Dios les quiero compartir algo que creo que es apropiado para estas fechas que se va a llevar a cabo el día de hoy. Así que los invito a leer ahí en 1 Samuel. Vamos a leer en el capítulo 22 a partir del versículo 1. Dice: de ahí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre vieron esto, fueron allá a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y de ahí David fue a Mizpa en Moab, y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre habiten con nosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los dejó pues con el rey de Moab, y vinieron ahí todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Entonces el profeta Gad dijo a David: no te quedes en la fortaleza, ve y entra en la tierra de Judá. Y David partió y se fue al bosque de Aret. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este día que nos das para alabarte, para buscarte, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, el privilegio que tenemos, Padre, de abrir tu palabra, de considerarla. Y te rogamos, Padre, como cada domingo, que estés aquí con nosotros. Te rogamos por este pobre predicador, Señor, que me ayudes a hablar con claridad, Señor, que hable yo tu palabra
no mi palabra. Pedimos, Señor, que obres con poder, que tú hagas la obra en cada vida, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, cuán débiles somos. Tú conoces, Padre, nuestras luchas, nuestras batallas en la vida cristiana, Señor. Te rogamos que nos abras hoy esta porción que vamos a considerar y que nos ayude, Señor, a examinar nuestras vidas, cada aspecto de ellas, cada oportunidad que tenemos de vivir para ti, de servirte, y que nos ayude, Señor, a ser más disciplinados, que nos pongas en nuestro corazón un vivo deseo de ser más útiles, Padre, de caminar más de cerca contigo, de redimir el tiempo, Padre, de redoblar esfuerzos en la batalla por la santidad, por mortificar el pecado. Estamos en tus manos, Señor, nos encomendamos a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estoy seguro que conocen bien la historia de David, así que no vamos a dar más que una breve introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Recordarán que una vez que Dios desecha a Saúl y le declara abiertamente que le va a quitar el reino, elige a David como su sucesor, el sucesor de Saúl, y lo comienza a preparar. Le da una gran victoria contra Goliat, lo coloca en la corte de Saúl, donde puede empezar a aprender mucho, le da como mejor amigo a Jonatán. Parece que todo va bien a estas alturas de la historia en la vida de David. Es héroe nacional, líder en el ejército, todo como que va bien, hasta que Saúl, en su envidia y su odio, lo intenta matar. Intenta varias veces matarlo, ¿no?, por propia mano. Y David tiene que huir por su vida. Pasa prácticamente de un día a otro de ser héroe nacional a ser en poco tiempo enemigo público número uno con el reino del rey. Y sin embargo, a pesar de este panorama tan gris, Dios está obrando a favor de David. En el fondo, Dios está obrando a favor de David. Le da un pequeño ejército de 400 hombres. Le da el último sacerdote en Israel que logra escapar de la mano de Saúl, se queda ahí con David. Le da un profeta que se llama Gad. Resulta que el reino de Dios, en medio de este panorama tan gris en el que está metido David, resulta que el reino de Dios y los propósitos de Dios siguen prosperando. Dios protege a David, le da todo lo que necesita, le da un pequeño ejército, un profeta, un sacerdote. Y lo mismo pasa en nuestros días, hermanos. Vemos nubes negras, tormentas en el horizonte. Yo creo, hermanos, que es la responsabilidad, sobre todo de cabezas de familia, estar enterados, ¿no?, de las cosas que pasan en nuestro país, analizar con Biblia en mano las noticias, las políticas, el liderazgo de la nación. Pero a veces digo, no, mejor hoy no quiero saber nada. Porque cada vez que analizas estas cosas, que volteas a ver las noticias, no se ve un panorama muy grande, ¿no? Se ve difícil el panorama. Pero siempre debemos recordar este principio como creyentes. En medio de todos estos problemas, el reino de Dios, los propósitos de Dios siguen avanzando. En la historia de David, Saúl tiene el palacio, Saúl tiene el puesto, muchos seguidores, pero el reino de Dios sigue avanzando. Saúl está separado de Dios, autodestruyéndose, mientras que David se mantiene centrado en Dios. Y lo acabamos de leer, ¿no? Lleva a sus papás para que vivan en Moab, la tierra de su bisabuela Ruth, y vemos su fe en este principio al final del versículo 3, este principio bíblico. Dice: va a Moab, le dice al rey, por favor, encárgate de mi papá y mi mamá, deja que habiten contigo, hasta que yo sepa, hasta que yo vea lo que Dios hará de mí. David sabe que Dios está trabajando con él. No sabe el futuro, muchas cosas parece que no van muy bien, pero su forma de pensar es: Dios sabe lo que está haciendo conmigo.
Él me va a guiar, Él me va a llevar al destino y el propósito que tiene para mí. Y esa debe ser siempre la perspectiva del creyente, hermanos. A veces nos parece, ¿no?, que las providencias oscuras no cesan. Llega una tras otra y tras otra, batalla tras batalla, las luchas no se acaban en la vida del creyente, pero nuestra actitud debe ser: Dios está haciendo lo que tiene que hacer en mi vida. Dios está trabajando. Lo que me toca a mí es ser fiel y confiar donde sea que me ponga, lo que sea que me traiga. Tengo que permanecer centrado en Él. Nada pasa por casualidad, nada está realmente fuera de control. Muchas veces sentimos que así está nuestra vida, ¿no? No, esto ya se está saliendo de control, esto ya no va por el camino correcto. Pero no, para el creyente nunca es realmente así. Mi rol, mi tarea como creyente es esperar en Él, esperar a ver qué es lo que Él tiene para mí, qué es lo que Él ha programado en mi camino. Entonces, esa fue la introducción, hermanos. Donde nos vamos a enfocar hoy es en este grupo de inicialmente 400 hombres que siguen a David. Vamos a estudiar en esta primera hora cómo empezó este ejército, cómo terminó y qué lecciones hay aquí para nosotros. Este pequeño ejército que se une a David es una sombra o un símbolo de los creyentes y la iglesia del Nuevo Testamento. Prefigura lo que hacemos nosotros, nuestra vida como creyentes en tiempos neotestamentarios. Y ahora van a ver por qué. Así como David es una sombra o un tipo de Cristo, prefigura a Cristo, este ejército es una sombra de los creyentes verdaderos que siguen y sirven a Cristo. Después de todo el aparente éxito que Dios trae a la vida de David al inicio de su historia, ya lo dijimos, termina como el enemigo público número 1, con solo un pequeño número de seguidores. Y digo pequeño en términos relativos, ¿no? Pequeño en relación a los miles que tenía Saúl. Pero lo mismo pasó durante el ministerio terrenal de Cristo. Y lo mismo pasa en nuestros días. Los creyentes verdaderos somos una pequeña minoría. Eso es algo que a mí me llega frecuentemente a la mente. Volteo a ver los pequeños rebaños que el Señor tiene en las ciudades y digo: ¿cuántos verdaderos creyentes habrá en esta ciudad de millones y millones de personas? No son muchos. Siempre somos un muy pequeño ejército. Así como los 400 de David eran nada comparado con los miles de Saúl, así es la vida del creyente en nuestros tiempos, hermanos. Aún en los países más evangelizados, a veces volteamos a ver al norte, ¿no? Y pensamos: no, es que ahí sí tienen muchos, ¿no? Ahí sí son la mayoría. No, hermanos, no son la mayoría, ni nada que se les parezca a la mayoría. Sí hay una influencia cristiana, tristemente hay muchas personas que se creen creyentes. Tal vez al norte sea el país en donde más personas hay que están en el camino ancho, pero creen que van a terminar en el cielo. Creen que son cristianos. Entonces, aún en los países más evangelizados y más permeados por la verdad, los creyentes reales son una pequeña minoría de total de habitantes en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier nación. Esa es la regla. Conocemos los textos, ¿no, hermanos? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Son muchos los que entran por el camino ancho. Qué estrecha es la puerta, qué angosto el camino que lleva a la vida. Son pocos los que la hallan. Esta ha sido la norma en todas las edades. Ahora, ¿qué unía a estos 400 hombres que después se vuelven 600? ¿Qué los unía? O sea, ¿qué los llevó a seguir a David? ¿Era que se caían bien? Todos se llevaban súper bien, ¿no? Se caían súper bien. ¿Eran que estaban en la misma familia, la misma tribu? ¿Eran vecinos, amigos de toda la vida? ¿O tal vez venían de la misma profesión? No, claro que no. Todos eran carpinteros, no. Lo que tenían en común era su líder,
su entrega a David. Eso es lo mismo que nos une a nosotros en la iglesia, hermanos. Somos un grupo de personas que muchos no tendríamos nada que ver si no estuviéramos en la iglesia, si no fuéramos cristianos. En el mundo no tendríamos nada que ver. Profesiones diferentes, gustos diferentes, orígenes diferentes, educaciones diferentes. Es poco probable que nos frecuentaríamos o nos llevaríamos fuera de Cristo. No tenemos mucho en común. Pero ahora que estamos en Cristo, lo que nos une es la verdad, lo que nos une es la palabra, lo que nos une es que tenemos el mismo Señor y queremos servir. Vean otra vez el versículo 2 que leímos. Vean cómo se describe este pequeño grupo que seguía a David. Dice, se juntaron a él todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Otras versiones dicen todos los descontentos, todos los inconformes. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Este es un grupo de indeseables. Este es un grupo de indeseables. Los afligidos, los emproblemados, los endeudados, los inconformes. Eran personas o con problemas serios en sus vidas, o que debían mucho dinero, deudores, o que no estaban conformes con el reino y el liderazgo rebelde y malvado de Saúl. Es una buena descripción de la iglesia, ¿no? Es una buena descripción de todos los que terminamos entregados a Cristo. Nuestras vidas eran un desastre antes de encontrarnos en Él. Aunque no haya sido evidente al mundo, tal vez, cada creyente sabe que era así. Mi vida antes de Cristo era un total desastre. Iba camino a la barranca, al despeñadero. Estábamos infinitamente endeudados con Dios, cargados de pecado. Estábamos insatisfechos, vacíos, con la vanidad de este mundo, con lo que nos ofrecía la feria de vanidades de este mundo, vacíos, en situaciones espirituales desesperadas. Entonces, Dios le da a este pequeño grupo de fieles seguidores a David, y son una sombra de nosotros siguiendo a Cristo, son una sombra de la iglesia verdadera en el mundo. ¿Y qué hace este ejército? ¿A qué se dedican? Pues mientras que Saúl anda cazando a David, mientras que Saúl es negligente en sus deberes, deja a un lado lo que él tiene que estar haciendo como rey, eso no le importa, se dedica a cazar a David. Y David en ese tiempo anda a lo ancho y largo del país, cumpliendo con el rol del rey, defendiendo a Israel, defendiendo al pueblo con su pequeño ejército, haciendo la tarea que debía estar haciendo Saúl. Y el resultado es que a pesar de que Saúl pone a David en la mira, a pesar de que lo manda a matar y lo designa como enemigo público número 1, el pueblo lo empieza a amar. Ven que Saúl no hace nada cuando invaden, cuando los atacan, pero David sí anda por todos lados haciendo lo que debería hacer el rey, llevando a cabo el rol y las responsabilidades del rey. Por eso cuando muere Saúl más adelante nadie tiene duda de quién es el siguiente rey y quién es el ungido del Señor. Pero regresando al ejército, regresando al pequeño ejército, ya vimos por qué seguían a David. Ya vimos que son una sombra de los creyentes y la iglesia siguiendo a Cristo. Ahora vamos a ver un poco más acerca de qué hicieron y en qué se convirtieron. Vamos a irnos de nuevo a 2 de Samuel, donde leímos, estamos en 1 de Samuel, vamos a 2 de Samuel, y ahora vamos a prestar más atención a lo que leímos, a esta descripción y este registro que Dios nos da de estos hombres que seguían a David. Vamos a poner mucha atención a esto. Vean cómo servían a David, porque nosotros debemos buscar emular esto en alguna medida, hermanos. De eso se trata el mensaje. Este mensaje se llama Sirviendo a Dios en nuestra generación. Todo el punto del mensaje es cómo hemos de emular en alguna medida a este pequeño ejército, pero nosotros como seguidores de Cristo, no como seguidores de David, sino seguidores de Cristo. Entonces vamos a leer todo, pero voy a ir aquí salteado
primero en 2 Samuel 23. Aquí habla de los mejores guerreros en el ejército de David y sus hazañas. 2 Samuel 23, versículo 13. Dice, 3 de los 30 principales, entonces había un grupo de 30, de estos 400, había un grupo de 30 que eran los más destacados. Y 3 de estos descendieron y fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David en el tiempo de la siega, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba en la fortaleza y un destacamento de los filisteos estaba en Belén. Entonces David sintió un vivo deseo y dijo: quien me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Entonces estos 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén, se la llevaron y la presentaron a David. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó como una libación, como una ofrenda a Jehová, diciendo: lejos esté de mí, oh Jehová, el hacer esto. ¿No es la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Este es el tipo de cosas que hacían estos hombres. Este es el grado de entrega que tenían y con el que buscaban servir a David. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por demostrarle al rey su amor, su entrega. ¿Hay algo que podemos hacer para agradar a David? ¿Quiere agua del pozo que tomaron los filisteos? Vamos por agua del pozo. No importa el riesgo, no importa el precio. Así nos sentimos acerca de Cristo, hermano. Esa debería ser nuestra actitud hacia Dios. ¿Hay algo que Dios quiera hacer? Bueno, es que voy a quedar en ridículo, ¿no? Se van a burlar de mí. Bueno, es que voy a orar, ¿no? Está la fiesta de la empresa, aquí están todos y pues por lo menos voy a orar yo por mis alimentos y me van a ver ahí orando. Ay, no se van a burlar de mí, voy a hacer la burla. Esos son el tipo de cosas que nos angustian a nosotros a veces. Pero estos hombres decían: vamos a peligrar nuestras vidas por nuestro líder, por nuestro Señor. Eso debe ver Dios en nosotros, este tipo de actitud. ¿Qué más hicieron estos hombres? Versículo 8. José blandió su lanza contra 800 hombres y los mató de una sola vez. No, hermanos, se me hace que estos son el tipo de cosas que cuando los críticos del mundo agarran la Biblia y leen esto y dicen: no, es que esto es un cuento, son historietas, ¿no? Son como cómics, esto no puede ser. No, hermanos, esta es la palabra de Dios, es inerrante. Creemos que esto sí pasó. La guerra en los tiempos de David sí era un poco diferente. Sí habían arcos, habían ondas, armas para matar a distancia, pero se daban situaciones en las que un guerrero verdaderamente de élite, con la ayuda de Dios, podría derrotar a cientos. Un solo hombre en ciertas circunstancias, con la ayuda de Dios. 800 hombres derrotados por José en un solo día. Nos puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero aún en nuestros días hay francotiradores y hay ciertos soldados. En Estados Unidos hay un francotirador que ya está muerto, que se llamaba Kyle, que mató a cientos de personas, un solo hombre. Pero sigamos, versículo 9. Después de él estaba Eleazar. Él era uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido para la batalla. Y se retiraron los hombres de Israel. O sea, la idea es que estaban las 2 líneas de batalla. Estaba Israel, estaban los filisteos, pero Israel sonó la retirada. Se retiró la línea de Israel. Otras versiones dicen que lo traducen como emprendieron retirada. Pero versículo 10, Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo fue tras él, fue tras de Eleazar, solo para tomar el botín. Versículo 11, después de él fue Sama. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos, pero Sama se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos. Y el Señor
le concedió una gran victoria. O sea, vean cómo esto no es solo esfuerzo humano, ¿no? El Señor está en estas cosas, es el Señor que está dando estas victorias, es el Señor que pelea. Con los creyentes que tienen esta actitud, yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida o a hacer lo que sea por agradar a mi Señor. ¿Van solos? No van solos. El Señor va con ellos. El Señor concedió una gran victoria. Versículo 18. Y Abisaí era jefe de los 30. Y este blandió su lanza contra 300 y los mató. Y tuvo tanto renombre como los tres que ya mencionamos. Versículo 20. Benaya mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y descendió y mató a un león en medio de una fosa. Un día que estaba nevando, un día como hoy más o menos. Se sienten con ganas de enfrentarse a un león en una fosa. Oye, hermano, pues eso fue lo que hizo Benaya un día. También mató a un egipcio, un hombre de apariencia impresionante o de mucha estatura. El egipcio tenía en mano una lanza, pero Benaya descendió a él con un palo y arrebató la lanza de las manos del egipcio y lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaya, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. Este es el tipo de cosas que hacían estos dos hombres que seguían a David. Este es el grado de su entrega. Vean la excelencia. Vean el arriesgue. Lo que hacían, cómo ejecutaban los roles que Dios les había dado sirviendo a David. Son un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Las cosas que a nosotros nos dan miedo hacer por el Señor, nos dan miedo ahorita las fiestas dicembrinas, hablar otra vez, vamos a tener las reuniones familiares, ¿no? Otra vez llevar folletos para la familia, otra vez mandar un sermón por ahí, otra vez invitarnos a la iglesia. Andamos luchando con ese tipo de cosas. No, hermanos, necesitamos pedir al Señor valentía, que nos ayude a tener este tipo de entrega. Estos fueron, Primera de Crónicas les voy a leer, estos fueron los principales de los valientes de David y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Esto es lo que hemos de emular, hermanos. Y algunos ya están pensando, ¿no? Bueno, hermano, o sea, ¿de qué estás hablando? Nosotros no estamos en guerra, no hay a dónde ir a disparar un fusil, ¿no? Estos son puros ejemplos de hazañas bélicas, puros ejemplos de guerra. Alguien mató 800 hombres hábiles para la guerra. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se supone que voy a seguir el ejemplo de estos cuates? Pues lo que Dios quiere de nosotros ya no es guerra física, hermanos. Ya no nos tiene como guerreros en sentido físico, defendiendo a la nación de Israel o conquistando Canaán, pero somos guerreros espirituales. Estamos en una guerra espiritual, llevando almas a Cristo, predicando el Evangelio, siendo luz y sal, sirviendo en el reino de Dios. Leemos en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Según de Corintios 10, versículo 3, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, examinemos nuestras vidas, hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo está trayendo aplicaciones a nuestras mentes. Te acobardaste en hacer esto. El Señor ha estado trayendo tal o cual cosa a tu mente, no lo has querido hacer. Has dicho que no. Has sido inconstante, indisciplinado,
Vamos a seguir viendo las aplicaciones, hermanos, pero el Espíritu Santo está haciendo las aplicaciones en cada corazón. ¿Algo de esto se ve en nosotros? ¿Algo de esta entrega? Si Dios nos da otro año de vida, estamos parados ya aquí al final del 2022. Si Dios nos da otro año, ¿qué vamos a hacer con otro año? ¿Qué vamos a hacer en el ejército del Señor? ¿Se ve algo de esto? ¿Hay una consistente lucha por hacer algo en el reino de Dios? ¿Hay cosas en tu vida que tú tienes claramente etiquetadas como misiones prioritarias en tu vida? Estoy haciendo esto para el Señor. Estoy haciendo esto para el Señor. No, hermano, no hay nada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Esto tiene que cambiar. Hemos de desear ser usados. Es un requisito para la vida de fe vencer al mundo. Este grupo de hombres es una sombra de los discípulos de Cristo en nuestros días. Es relevante esto para nosotros. No tenían la ventaja en números. Nadie esperaba mucho de ellos. ¿Ustedes creen que alguien esperaba que lo que hicieron estos 400 hombres, 600, iba a ocurrir? Nadie. Se hubieran reído a carcajadas. Saúl se hubiera reído a carcajadas. Nadie esperaba lo que Dios hizo con ellos, lo que Dios hizo con ellos, pero servían, y nosotros también servimos a Cristo. Entonces, vean en qué se convirtió todo esto. Vean el resultado. Empezamos desde que eran nada, ¿no? Hay 400 hombres, todos indeseables, todos tachados como la basura, los indeseables. Vean hasta dónde llegó el pequeño ejército de David años después. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 27, por favor. Vean lo que Dios nos registra aquí. Primera de Crónicas 27, versículo 1. Esta es la lista de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los jefes de millares y de centenas, y sus oficiales que servían al rey en todo lo concerniente a las divisiones del ejército que entraban y salían cada mes durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000 hombres. Al frente de la primera división, para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel. Su división tenía 24,000 hombres. Versículo 4. Al frente de la división del segundo mes estaba Dodai el Ajojita, y un jefe en su división era Miclot. Su división tenía 24,000 hombres. El tercer jefe del ejército para el tercer mes era Benaya, hijo del sumo sacerdote Joiada. Benaya ya lo vimos en 2 Samuel. Su división tenía 24,000 hombres. No vamos a seguir leyendo por causa del tiempo. Se enumeran 12 de estas divisiones de 24,000, hermanos. 12 divisiones con 24,000 hombres cada una. En esto se convirtió el ejército de 400 hombres David. Y esto aún un pequeño número relativo al resto del mundo, ¿no? Pues, sin duda, pequeña minoría. En el contexto del mundo, pues otra vez, como si fueran los 400 hombres. Un pequeño número, una pequeña minoría, pero con disciplina, con entrega, con estrategia basada en la palabra de Dios, se convirtieron en esto que nos registra Dios en Primera de Crónicas. Un ejército formidable. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ser usados más? ¿Qué principios debemos seguir? Pues la vida del guerrero cristiano es una vida disciplinada, hermanos. Vamos a ver una serie de aplicaciones en este ejemplo de David y su ejército para ser obreros y guerreros útiles, para no desperdiciar nuestras vidas. Esa es una petición que debe existir diariamente en la vida del creyente. No me dejes desperdiciar mi vida, Señor. No me dejes desperdiciar el tiempo que me das, las oportunidades que me das.
me das otro día, Señor, no me dejes desperdiciarlo. Si nos fuera a dar otro año, Señor, no me dejes desperdiciarlo. Es una petición diaria. Vean, David pudo haber dicho, en donde empezamos ahí en 1 Samuel 22, David pudo haber dicho a esas alturas de la historia, pues Saúl es el rey. Están invadiendo los filisteos, ¿quién se encarga? ¿El rey? ¿Yo qué? Saúl a mí me quiere matar, yo con gusto le ayudaría, de hecho antes le ayudaba bastante, pero bueno, ya no quiere ayudar, que se encargue él. Tengo fe que Dios no va a dejar que estos filisteos acaben con Israel. Tengo fe, así que yo me quedo aquí en el reclinador, ¿no? Brazos cruzados, a ver qué pasa. Yo tengo fe. Así se comportan muchos creyentes hoy día. Tengo fe, pero no voy a hacer nada en mi vida cristiana. Tientan a Dios con sus actitudes, con su flojera, con su desperdicio de tiempo, oportunidades, talentos. Según Santiago 2, la verdadera fe viene acompañada de acción. Pero muchos creyentes hoy día no viven vidas de obediencia, no viven vidas de servicio, no redimen el tiempo, no actúan en base a su fe, no sirven a su generación, o lo hacen muy poco. Vamos a Hechos 13:36, por favor. Vamos a leer Hechos 13:36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. El contexto de este pasaje es Dios mostrando que Cristo es superior a David. Eso no es nuestro tema. Lo que quiero recalcar es esta tremenda evaluación divina que nos da Dios de la vida de David. Dios dice, esta es mi opinión de la vida de David. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación en conformidad alineado con la voluntad de Dios, durmió. Es decir, murió. Esta es la meta de cada creyente. Servir a nuestra generación alineados con la voluntad de Dios y morir para ir a estar con el Señor, a menos que Cristo vuelva antes. Esto es lo que quisiéramos que dijera nuestra lápida, ¿no? Qué gran gozo sería para cualquier creyente que nuestra lápida, que Dios pusiera en nuestra lápida, Mark, a la verdad Mark, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, fue a estar con el Señor, fue a estar conmigo. Que Dios evaluara nuestra vida así. ¿Qué cosa más pudiéramos pedir? ¿Qué cosa más grandiosa? Para hacer eso, no podemos simplemente vivir a la deriva. Nunca debemos estar a la deriva, como vagando por la vida cristiana sin rumbo. Nunca, hermanos. Pero me temo que así andan muchos creyentes. Me temo que incluso en la vida de casi cualquier creyente han habido periodos de nuestras vidas que así parece que andamos como vagando por la vida cristiana. La vida cristiana es una vida práctica, es una vida de vivir más y más de lo que entendemos, es una vida de obediencia. Si David y su pequeño ejército tuvieran la mentalidad que tienen la mayoría de los creyentes hoy día, nunca habría pasado nada de lo que vimos. Leemos en Proverbios, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Estas son cosas que tenemos que evaluar en nuestras vidas, hermanos. O sea, no son cosas que simplemente van a pasar así en automático. Soy creyente, esto va a suceder. No, Dios nos da un rol. Tenemos que actuar en base a la fe. Ya vimos que todo creyente es un soldado, un guerrero en una guerra espiritual. Tenemos que pelear, como dice Pablo, para ganar.
con ganas, correr para ganar, luchar, golpear, no a la aventura, no golpeando al aire, con estrategia, aplicando la palabra con seriedad, con disciplina. Tenemos que hacer guerra con una dirección sabia. Un principio básico de la palabra es que en todo tenemos que tener estrategia y lógica. En todo tenemos que usar nuestras mentes. La palabra dice una y otra vez, el creyente siempre debe estar usando su mente, siempre debe estar evaluando. El creyente nunca debe apagar su mente, nunca. Nunca debemos de apagar nuestras facultades mentales para dejarnos llevar por la carne, por los antojos, por los sentimientos, contrario a lo que creen nuestros amigos pentecostales y carismáticos, ¿no? Y muchos más. Dios siempre espera que analicemos. El creyente es llamado a desarrollar una mente analítica. Un creyente debe estar siempre desarrollando una mente disciplinada, analítica, con estrategia basada en los principios de Dios. Eso es parte de la disciplina cristiana. Tenemos que evaluar nuestra vida, nuestras oportunidades, los recursos que Dios nos ha dado, todo con la mira de servirle. No es para mí, no es para engrandecerme, no es para que otros me vean, es para servirle a Él y a nuestra generación. Pero la triste realidad de muchos creyentes, aún creyentes que conocen doctrina sana, hermanos, es que viven siempre esperando milagros en sus vidas. Esperando milagros, quieren vivir a base de milagros, quieren crecer a base de milagros, quieren avanzar a base de milagros. ¿Cómo, hermano? ¿Sí? Si Dios no hace el milagro, nada de lo que debe pasar en mi vida ocurre. Ya siendo creyente. No trabajo, no sigo, no redimo el tiempo, no crezco, no maduro. En vez de perseguir siempre una vida cómoda, en vez de renunciar a la flojera cada día, en vez de luchar con mi carne y mi pecado, estoy esperando a que Dios haga un milagro. Estoy esperando a que lo que debe pasar en mi vida pase así, por un chasquido, como magia, por un milagro de Dios. Dios opera así, hermanos. No, ese no es el modelo divino para la vida cristiana. Dios no me va a dar una vida útil si yo estoy esperando a que eso pase por medio de un milagro, con esfuerzo mínimo o nulo de mi parte. No debo esperar que mi vida sea grandemente usada mientras que abrazo la comodidad, la flojera, la negligencia. Por eso leemos la advertencia en 1 Corintios 3. La deben conocer, 1 Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es esto? La vida cristiana comienza con un milagro, sí. Nadie se convierte sin este milagro, sin el llamamiento eficaz, sin que el Espíritu cañe en nuestro corazón de piedra y nos regenere, nos ponga un corazón de carne. La vida cristiana comienza con un milagro, comienza con el milagro de la verdadera fe en Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, tenemos una responsabilidad. Si sobre este fundamento, el milagro de la regeneración en Cristo, el fundamento de Cristo, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, ya entramos ahí al terreno de los materiales cuestionables, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar madera? Mi hermano es carpintero, me va a decir, mucho tiempo, hermano. No, bueno, madera. Pero después heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no se pierde, hermanos, pero Dios no va a hacer milagros para hacer en tu vida lo que te mandó hacer a ti. Edificarnos sobre el fundamento que es Cristo. Con su poder, sí, por supuesto.
con su ayuda, sí, pero tú, con tu tiempo, con esfuerzo, con sacrificio, con inteligencia, con disciplina, todo en dependencia del Señor constante. Hay muchos creyentes frustrados, exasperados, por peticiones que según ellos no han tenido respuesta, por cosas que no ven, que cambian. Dios nos dice en Santiago 4 la razón, porque piden mal, piden que Dios haga un milagro mientras que no hacen lo que Él les mandó claramente en la palabra. Hermanos, en vez de hacer peticiones necias, deberíamos estar a diario pidiendo que Dios nos ayude a ser más obedientes, más diligentes, menos locos, menos negligentes. ¿Cuántos pedimos eso de rodillas, hermanos? Señor, ayúdame a vencer esta flojera, esta negligencia, este amor de la comunidad. Pocos piden eso con la intensidad que piden bendiciones y cosas que quieren en este mundo, bendiciones temporales, ayudas temporales. Muchos piden y esperan por años que Dios haga todo lo que ellos no han querido hacer por su necedad, o su flojera, o su negligencia. Muy diferente al patrón que vemos en la vida y las oraciones de David. Si Dios nos da una responsabilidad en cualquier esfera de la vida, debemos cumplir con ella de la mejor manera, usando los recursos que nos ha dado. Tenemos la guía para todos los aspectos de la vida y aquí está. Aquí está. La pregunta es si vamos a esforzarnos por conocerla, por entenderla, por aplicarla. Dios te dice cómo trabajar. Dios te dice cómo ser mayordomo de tu dinero, de tus recursos, de su dinero que Él te prestó. Cómo administrar, cómo vivir en familia, cómo vivir en la iglesia, cómo servir, cómo ser testimonio. La guía la tenemos, aquí está. La cuestión es si me voy a aplicar a entender y vivir. ¿Qué consejo le dio David a Salomón, su hijo, antes de que partiera de este mundo? Vamos a ver. Le dice en 1 de Crónicas, capítulo 22, versículo 13, le dice: hijo, serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. A muchos solo les interesan las primeras palabras del pasaje: serás prosperado. Eso es lo único que quieren saber. No quieren saber nada de esfuérzate, nada de no desmayes. Y tengo que decirlo, ¿no? Esta es una promesa de prosperidad económica. Dios te va a dar el Mercedes. Si haces esto, no. ¿Qué sí es? Es una promesa de prosperidad espiritual, hermanos. Si nos esforzamos en esto, si entregamos nuestra vida a servir al Señor, Dios nos va a prosperar espiritualmente, que debe ser nuestro mayor anhelo. Si pones por obra los estatutos y los decretos de la palabra de Dios, Él te va a prosperar espiritualmente, te va a prosperar en la única clase de prosperidad que verdaderamente importa. Un elemento tremendo que aparece más de una vez en las oraciones de David, en los Salmos. Yo he leído estos pasajes, estas ocasiones cuando David ora así muchas veces. Me deja muy convicto. Cuando David ora a Dios apelando a que ha sido obediente. Voy a leer un ejemplo en el Salmo 18. Dice: Jehová me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios, porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. O sea, David era alguna especie de superhumano, no tenía depravación total, no era caído, no. Dice: luchaba con mi carne, me guardaba de mi maldad. Por tanto, Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. ¿Sería posible que alguno de nosotros oremos así?
Hemos de anhelar que pudiéramos orar así, luchar por Él. Sabemos que David no era perfecto, claro que no. Si conocen la historia de David, lo saben. La Biblia nos deja sin ninguna duda respecto a las caídas de David, pero su vida de obediencia era tal que llegaron momentos en su vida en que podía orar de esta manera. Es impresionante, más de una vez. Lo que vemos en la vida de David y sus seguidores es que la vida del creyente no es Dios me salvó, ahora solo quiero esperar mi llegada al cielo. Dios nos tiene aquí con propósitos, nos da oportunidades mientras estamos aquí, quiere que luchemos por ser obedientes y aprovechar el tiempo que tenemos. Leemos en Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si Dios me salvó, si estoy en una relación salvífica con Cristo, hay implicaciones para todo el resto de mi vida. Cada esfera de mi vida debe ser impactada por este milagro. Debo vivir sobriamente, con dominio propio, justamente, una vida guiada en todo sentido por principios rectos de la palabra. Hermanos, todo creyente es tentado a crear una especie de divisiones o silos en su vida. No se preocupen, nos falta poco. Si algunos de ustedes conocen al hermano Tomás, a lo mejor piensan, bueno, pues el hermano también se apellida Montgomery, a lo mejor son estos mensajes de 2 horas y media. No se preocupen, les mandaron a la banca, no alcanzamos tantos. No se preocupen, es el último esfuerzo. Hermanos, todo creyente es tentado a crear una especie de silos, divisiones en su vida. Somos tentados a actuar como si la salvación fuera algo que no afecta a mi vida laboral. En el trabajo soy uno, en la iglesia soy otro. Mi vida familiar, en la reunión de fin de año nuevo, soy uno, en la iglesia soy otro. Mis tiempos con mis amigos, cómo me conduzco en la calle. Todos somos tentados a caer en esta trampa. Debemos de ser diligentes en luchar contra ello. Debemos de examinar nuestras vidas, evaluarlas. Esta es una tremenda tentación para cualquier creyente. Soy creyente, pero esta área de mi vida no lo refleja. Vivo como si no lo fuera. Necesitamos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude a ser consistentes en cada esfera de la vida. O si ya caímos, hay que arrepentirnos y redoblar la lucha. Dios nos dice que debemos de batallar con esto cada día. Cada día. Soy creyente, nuestra meta, como la meta de David, como la meta de los hombres que le seguían, es lo que leímos en Hebreos: servir a nuestra propia generación según la voluntad de Dios, ser consistentes, ser de una sola pieza. El creyente es alguien que está luchando sin cesar por cumplir lo que Dios espera de él, en cada esfera de la vida, en cada etapa de la vida. ¿Tienes 15 años? ¿Qué es lo que Dios según su palabra espera de ti? ¿Tienes 25? ¿Qué es lo que Dios según su palabra espera de ti? ¿Tienes 50? ¿Tienes 70? Es la misma pregunta. ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Tienes trabajo? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Formas parte de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios según su palabra espera de ti? Y hay personas que piensan: no, hermano, yo en todo cumplo, yo ando bien. Si alguien contesta así, demuestra que está autoengañado. Cumplir con las expectativas divinas y servir a Dios en nuestra generación irá en contra de mi comodidad. Esa es otra cosa muy importante en la vida cristiana, hermanos. Hermanos, es que mi vida está muy incómoda ahorita. Dios me tiene muy incómodo. Pues en un sentido, qué bueno, hermano.
significa que Dios está trabajando contigo, que estás en la batalla. Servir a Dios en tu generación irá en contra de lo que quiere tu carne, en contra de lo que se te antoja, en contra de lo que por naturaleza quiero hacer. Hay un sentido en que vivir realmente la vida cristiana es una vida de incomodidad perpetua, porque tenemos que crucificar la carne, y la carne no se pone ahí nada más y se deja, se mueve, ¿no? Es resbaladiza, lucha por no morir. Hay un sentido que la vida cristiana es una vida de incomodidad perpetua, permanente, al menos hasta que lleguemos al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer morir la carne. Porque la carne, el pecado remanente, no quiere que nos sometamos a Dios cada día. Y hay personas que dicen, no, hermano, este tipo de vida no me interesa. Yo no quiero una vida de incomodidad perpetua. Entonces cuestiona si está realmente en Cristo. Esa es la pregunta que debe hacer. La vida cristiana es una vida esforzada día con día. Es una vida de hacer lo que tu viejo hombre no quiere hacer, con el poder y la ayuda de Dios. Y si lo haces motivado correctamente, Dios te ayudará a amar lo bueno. Te ayudará a encontrar gozo en la obediencia. Ese es un principio también hermoso, y gracias a Dios que es así. Si empezamos a luchar y seguimos poniendo un pie, cada día un pie delante del otro, aunque sean pasitos, sí se va haciendo más fácil. Cada área de lucha en la que estés batallando contra la carne, cada creyente lo ha comprobado. Si somos verdaderos creyentes, volteamos a ver nuestras vidas. Si ya tenemos tiempo en la fe, volteamos a ver hace un año. A veces hay años que volteamos a ver y pensamos, este año no hubo mucho avance, ¿verdad? Pero al menos 5 años, ¿no? Volteamos a ver hace 5 años y decimos, sí, bueno, sí, por ahí hay algo que Dios me ha ayudado a vencer. Debiera ser así cada año, debería ser así. Si fuéramos más fieles cada mes, ¿no? O cada día. Pero sí, gracias a Dios que en estas batallas sí hay ayuda del Señor, se vuelve más fácil, conforme lo hacemos se vuelve más fácil. Pero como no alcanzamos la perfección en esta vida, siempre hay ahí algún lado donde la carne se está asomando, siempre hay múltiples áreas en nuestras vidas en las que tenemos que seguir esta lucha, esta incomodidad. Debe haber avance, sí, pero la lucha no se acaba. Debemos ser progresivamente mejores, pero la lucha no se acaba. Debemos ser mejores creyentes, mejores siervos, mejores parejas, mejores hijos, mejores profesionistas, mejores ciudadanos, mejores conductores, más amables. Esto cuesta, y solo en Dios encontramos la motivación correcta para dejar la negligencia y la comodidad, para poner esto por obra. Esto es lo que implica, hacer esto es lo que implica entender la palabra y vivir verdaderamente la vida cristiana. Esto es lo que implica servir a tu generación de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir esforzados, cumplir con lo que Dios espera de nosotros, como David, como su ejército. No seamos como lo que David escribe en el Salmo 32, versículo 9. No seáis sin entendimiento, como el caballo, como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. Nos dice Dios en el versículo anterior, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero si no actuamos en consecuencia, hermanos, si no reflejamos lo que Dios espera de nosotros después de habernos enseñado, si no le servimos en nuestra generación, nos advierte, nos tendrá que frenar y controlar como si fuéramos seres sin entendimiento. Dios espera que usemos nuestras mentes, y si invertimos tiempo, esfuerzo y estudio en las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, podremos ser usados en distintas áreas de la vida. Pero se requiere sacrificio, se requiere mortificar este amor de la comodidad, se requiere disciplina,
Y hoy día esto es algo cada vez más difícil de vencer. Ya los niños desde meses de nacidos no pueden ser entretenidos con algo que no sea esto. Con el celular, con YouTube, con los medios digitales. Desde bebés tienen que ser entretenidos. No se vayan a aburrir. Y luego no entendemos por qué son una lucha mortal los estudios. Luego no entendemos por qué son un fracaso en el mercado laboral. Los jóvenes en el mercado laboral actual son todo un caso, hermanos. Todo un caso. Yo lo he vivido últimamente. Quieren un trabajo que sea pura diversión. Quieren 100% home office. Trabajo en casa para los que no. Quieren ganar mucho, trabajar poco y esforzarse poco. Creen estas mentiras que circulan hoy día de, no, es que si tu trabajo te gusta realmente, no trabajarás un día en tu vida. Eso no es consistente con lo que dice la palabra de Dios. Bíblicamente sabemos que es mentira. Todos tenemos que reconocer que este mundo y su esfera de vanidades está diseñado para hacernos amantes de la comodidad, enemigos del esfuerzo, del trabajo duro, enemigos del pensamiento analítico, enemigos de vivir los principios bíblicos. La vida cristiana, hermanos, no es una vida llena de entretenimiento, con horas y horas para ver las series, para jugar, para pasatiempos. Si esa es nuestra vida, no estamos sirviendo a Dios a nuestra generación. Estas cosas no pueden ser en un creyente, hermanos. ¿Qué se dirá de nosotros al final? Que servimos a nuestra generación según la voluntad de Dios. Y después fuimos a estar con Él como David. ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? Dios a todos nos ha dado talentos. ¿Los estamos enterrando como el necio de la parábola? ¿O estamos esforzándonos, usándolos para su gloria? Vamos a cerrar con un pasaje final en 1 Timoteo, capítulo 4. Este es uno de los pasajes que es importante entender, hermanos, que aplica a todos los creyentes en un aspecto. Aquí siempre cuando hay personas que ven esto de los requisitos de los pastores y todo, el llamado pastoral, y dicen, ¡eso es para el pastor! ¡Ah, qué bueno! Me salto esta parte. Explica a todos en los distintos dones y talentos que Dios nos ha dado para servir. Versículo 12, 1 Timoteo 4:12. Nadie tenga en poco tu juventud. Los jóvenes aquí presentes. No, el hermano está hablando, no, cuando yo tenga 25. Cuando yo ya salga de la universidad, cuando me case, no importa en qué etapa de vida estés. Sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Esta es la meta para todos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, prepárate, estudia, sigue preparándote, principalmente aquí, ¿verdad? No estamos... sí, puedes tener todos los estudios académicos que quieras. Si no te preparas aquí, todo lo demás es vanidad. Aunque también hay un lugar para prepararnos académicamente, hermanos. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de manos del concilio de los ancianos. Timoteo era llamado a predicar, pero todos tenemos dones, hermanos. Dios tiene cosas que quiere que hagamos todos con lo que nos ha dado. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Si obedecemos esto, el beneficio no es solo para nosotros, es servir a Dios en nuestra generación. Hacer todo esto, aplicar este ejemplo en tu vida, no es solo para tu bien, no solo para tu beneficio, es para beneficio de todos. Es servir a tu generación, es lo que Dios quiere de ti, y es para glorificarlo a Él por la deuda infinita que le tenemos. David sin duda hizo esto, lo hizo este pequeño ejército que le seguía. Debemos de hacer nosotros también.
se podrá decir que lo hicimos al final, hermanos. Vamos a orar. Padre, temblamos ante tu palabra. Te damos gracias, Padre, que tenemos la ayuda de tu Espíritu, la guía de tu palabra. Que tú vas con nosotros en esta batalla. Nos conocemos, Padre, somos débiles. Conoces nuestros tropiezos. Ayúdanos, Padre, a vivir lo que hemos escuchado, ponerlo en práctica hoy mismo, a estar meditando en ello. Si es tu voluntad, darnos otro año, danos gracias, Padre. Ayúdanos para vivir esto. Te rogamos, Padre, que nadie escuche esto en vano. Te rogamos que pongas un vivo deseo en cada uno de nosotros, esforzarnos más. Un deseo de que esto se pudiera decir de nosotros al final. Que te servimos a ti en nuestra generación y fuimos a estar contigo. Lo rogamos en el nombre de Cristo.